En la Sierra de Marbao, donde el tiempo parece haberse detenido, todo hoy es silencio. Las murallas, las casas de piedra, los caminos estrechos, nada revela lo que ocurrió aquí durante décadas. Pero hubo un tiempo en que esta frontera, entre Portugal y España, era todo menos tranquila. En la región del Alentejo y de la Extremadura, a lo largo de la llamada Raya, la vida era dura. Hablamos de las décadas de 1940 a 1960, un periodo marcado por la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades. Tras la Guerra Civil Española, España se sumergió en una profunda crisis. Bajo el régimen de Francisco Franco, la economía era cerrada, controlada, y muchos productos desaparecieron del día a día, entre ellos el café. Lo que hoy parece algo cotidiano, en aquel entonces era raro, caro y difícil de encontrar. En muchas casas simplemente no existía. Sin embargo, al otro lado de la frontera, en Portugal, el café seguía circulando con mayor facilidad. Y fue esa diferencia la que dio lugar a algo que marcaría a toda una generación: el contrabando. No como un crimen organizado, sino como una respuesta directa a la necesidad. Las travesías comenzaban siempre de la misma manera: en silencio. Cuando caía la noche, pequeños grupos se organizaban discretamente. No había luz ni palabras innecesarias. Cada persona sabía lo que tenía que hacer. Nadie decía café. Se utilizaban códigos. Decían «vamos a por chinas» o «vamos a por castañas». Y así partían. Caminaban durante horas cruzando senderos ocultos, caminos que no aparecían en los mapas, pero que se conocían de memoria. Cada persona cargaba a la espalda sacos de 20, 30 o incluso 40 kilos. El peso era constante, el cansancio también. Pero el mayor peligro no era el camino, sino quién podía aparecer en él. Del lado portugués, los guardas. Del lado español, los carabineros. Y más tarde, la Guardia Civil. La vigilancia era continua, las persecuciones frecuentes. Bastaba un ruido, una luz en la distancia, un movimiento inesperado, y todo cambiaba. En esos momentos los contrabandistas tenían que soltar la carga y correr, huir en la oscuridad, guiándose únicamente por su conocimiento del terreno. Algunos lo conseguían, otros no. Cuando la travesía terminaba, aún no significaba estar a salvo. La llegada a las aldeas se hacía con el mismo cuidado, en silencio, sin llamar la atención. El café se escondía, se repartía, se intercambiaba. Había casas donde las puertas permanecían abiertas. Si alguien estaba siendo perseguido, podía entrar, ocultarse, desaparecer por un momento. Nadie hacía preguntas. Después venían las reuniones discretas. Pequeños grupos, conversaciones en voz baja, decisiones rápidas. ¿Quién transporta? ¿Quién vende? ¿Quién vigila? El café pasaba de mano en mano hasta llegar a quien lo necesitaba. No era un lujo, era supervivencia, pero el riesgo nunca desaparecía. Durante los años del régimen de Francisco Franco, la vigilancia se intensificó. La frontera estaba controlada, patrullada, observada constantemente. Había detenciones, incautaciones, violencia. Y aún así, las travesías continuaban. Porque en muchas aldeas, aquello era la única forma de vivir. En ese contexto, destacaron especialmente las llamadas mujeres de la raya. Mujeres que transportaban café, que vigilaban los caminos, que alertaban del peligro. Sin ellas, muchas de estas travesías no habrían sido posibles. La fiscalización en las fronteras estaba marcada por un control riguroso y sistemático. Los vehículos que cruzaban eran obligados a detenerse para inspecciones detalladas. Los agentes revisaban la documentación, los permisos de circulación y el origen de las mercancías transportadas. Las inspecciones incluían la apertura de maleteros, revisiones visuales y, en muchos casos, registros más exhaustivos para detectar productos ocultos como el café. Informes de la época señalan que estas operaciones eran frecuentes y constantes, con incautaciones regulares. Con el paso del tiempo, todo empezó a cambiar. A partir de los años 60, la economía española comenzó a abrirse poco a poco.
El acceso a los productos mejoró. El café volvió a las tiendas, y con ello el contrabando empezó a desaparecer. Los caminos quedaron vacíos. Las noches recuperaron su silencio. Hoy, el café ya no es escaso. Se ha convertido en un símbolo cotidiano de la región, presente en las mesas y en la vida diaria. Y aquellos antiguos senderos han cambiado de significado. En la zona de Marbón existe hoy el llamado Percurso do Contrabando do Café. Rutas que antes se recorrían a escondidas y que ahora se transitan a plena luz del día. No para transportar mercancías, sino para recordar. Recordar una época de dificultad, de ingenio y de resistencia. Recordar a quienes vivieron entre el riesgo y la necesidad. Y recordar que, en aquella frontera, durante mucho tiempo, el café no fue solo una bebida, fue supervivencia. ¿Desde qué ciudad o pueblo estás viendo este vídeo? No olvides seguir nuestro canal para más contenidos como este. ¡Hasta la próxima!